con poder. Ya llegó, ya llegó el Consolador. Ya llegó mi Salvador. Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, Y aquí se ayuna y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Y aquí se ayuna y aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos, no pueden oír, tienen manos, no pueden palpar, tienen los pies y no pueden andar. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Satanás es un pobre diablo que solo tiene 3 dones. Tira palos, tira piedras, sale, corre y se esconde. Satanás es un pobre diablo que solo tiene 3 dones. Tira palos, tira piedras.
gusto saludarlos nuevamente, estar con ustedes. Dios bendiga a cada una de las personas que también ya están con nosotros para poder llevar a cabo un programa más de Maranata, Cristo pronto viene. Es un gusto saludarlos, les reitero, ya estamos preparados aquí para llevar a cabo este programa, para poder desarrollarlo, poder platicar con usted, llevarlo a la reflexión, tanto al pueblo de Dios, como también poder invitar a aquellos que no le conocen a nuestro Señor Jesucristo para que le puedan abrir su corazón y puedan recibir el Evangelio para salvación de sus almas. El día de hoy queremos estar trabajando y desarrollando. Queremos también charlar, queremos platicar, queremos comentarles algunas circunstancias que pasaron en mi propia vida, que como testimonio quisiera yo también exponerlo. La necesidad de poder compartir en estos últimos tiempos los 5 ministerios. Esto es, me refiero a los ministerios que se describen en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Ahí la palabra de Dios nos refiere y nos dice que nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz y cuando llegó a la presencia del Señor, dice que antes de sentarse a la diestra del Padre e interceder por su iglesia, dice la palabra que dio dones, pero en el original dice la palabra, en lugar de decir don, dice domas, que dio regalos en forma de hombres, y describe 5 nombres de ministerios. La Biblia es muy clara y es algo que nosotros nos deja asombrados cómo la palabra de Dios toda puede ensamblarse, la misma escritura se explica con la misma escritura, las interpretaciones con la misma palabra, ahí están las respuestas. El día de hoy yo quiero comentarle juntamente con mi hermano a todos aquellos que nos están escuchando que ya tienen tiempo en el camino del Señor, pero que todavía se sienten con la necesidad, hay algo que les falta. Y no es de que les falte Jesús, porque Jesús ya está en su vida, pero en el desarrollo, en el crecimiento como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, y aún como ministro del Evangelio, como pastor, usted puede decir, algo me falta. Si es honesto, si es sincero, de esas veces donde nadie lo ve, donde la apariencia se acaba, donde usted nada más está usted y Dios, y usted empieza a reflexionar y dice, algo le falta a mi ministerio que Dios me ha dado, algo está pasando, y usted le está pidiendo al Señor y le está diciendo, Señor, dime qué es lo que me falta, qué está pasando, qué circunstancias, por dónde me voy, qué dirección tomo, porque escucho algo y me entusiasma, pero de repente se me acaba. Después escucho otra cosa, se me acaba. Viene un salmista de moda, tomamos los cantos y se acaba. Pero hay algo dentro de mí que me falta. Y las mismas ovejas en la iglesia también se sienten faltos de una muy buena alimentación. Y déjeme decirle, porque yo le puedo dar testimonio. Yo conocí al Señor, déjeme platicar, sentarme bien, poder hablar. Yo conocí al Señor por el año del 86, prácticamente casi ya voy para 31 años de haber conocido al Señor. Dentro de ese tiempo, hubo un tiempo donde yo me retiré del Evangelio, donde hubo por ahí algunas circunstancias, problemas, y vino un desánimo y la pérdida de fe. Pero antes de haber pasado por eso, había esa circunstancia en mi corazón. Había ese anhelo como oveja, como el anhelo, el deseo de algo más. Yo decía, algo me falta, algo está pasando. En la iglesia donde yo nací, se predicaba la palabra hasta en cierta manera. Después ya pude entender que había ciertos legalismos que se predicaban ahí. Pero por la falta de crecimiento y de conocimiento, pues nosotros pensábamos que pues así es. Si aquí Cristo me salvó, quiere decir que Cristo les confió mi vida, mi alma, y aquí estoy. Así decíamos. Después pasó el tiempo y pude ir conociendo etapa por etapa, conforme fueron pasando los años, diferentes ministerios, diferentes iglesias, diferentes pastores,
movimientos, empecé a estudiar la escritura, me fui a la historia para saber desde dónde venía lo que yo había recibido, el evangelio, de dónde venía el cristianismo. Me puse a comparar el cristianismo con el hinduismo, me puse a comparar a los budistas con el cristianismo, me puse a comparar el catolicismo con el cristianismo, me puse a estudiar muchas religiones comparándolas con lo que yo había recibido. Y cada día me daba cuenta que gracias a Dios Él me había dado una verdad, una gran verdad, y esa verdad se llamaba Jesucristo. Porque déjeme explicarle, hoy en día se predica mucho de que nos unamos todos juntos, inclusive ahorita usted lo puede ver, inclusive eso pasó el año pasado, estuvo muy fuerte, el antepasado y el pasado, que llegaron a unirse allá en Israel, en Jerusalén, se llegaron a unir supuestamente las 3 religiones más grandes del mundo. Y esto yo lo pude compartir con una persona que se dedicó mucho al estudio, pero fue tanto el dedicarse al estudio que fue más letra, más información, pero muy poquita revelación. Por lo mismo que le voy a decir yo a usted ahorita, hablando acerca de la importancia de tener los 5 ministerios. Estas 3 religiones, me estoy refiriendo a los musulmanes, al Islam, me estoy refiriendo a lo que es el judaísmo, y me estoy refiriendo a lo que es el cristianismo. En la parte del oriente, allá del Medio Oriente, tanto a católicos como a cristianos los tienen metidos en un mismo grupo, cristianos. Y dicen que el Papa es nuestro representante, lo cual yo ni siquiera le he dado permiso de que sea mi representante, pero ahí lo tienen a él como representante. Y se reunieron las 3, ¿sí? Se reunieron esas 3 religiones para poder hacer un movimiento ecuménico. Ese es lo que ahorita trae mucho de moda, y ya lo hemos explicado aquí en este programa, que no es otra cosa más que la plataforma para el anticristo, para que el anticristo venga, porque el anticristo va a venir y se le va a rendir pleitesía, y los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra le van a rendir tributo, le van a entregar los poderes, le van a entregar todo, porque va a ser el gobernante que va a establecer una sola religión, una sola fe. Por eso es de que está el ecumenismo muy fuerte en todo el mundo, en todas las naciones, trabajando de una manera muy, pero muy fuerte, lo cual nosotros como cristianos no compartimos, y es que nos guiamos conforme a la palabra. Lo que es el ecumenismo no va de acuerdo a la Escritura. No podemos estar, ahorita lo voy a mostrar con la palabra, no podemos convivir y pensar igual como piensa aquel que cree en lo que es la hechicería, en la brujería, en la idolatría, en la reencarnación. Ellos creen, por ejemplo, los hindúes creen en la reencarnación. Nosotros no creemos como cristianos en la reencarnación. Creemos en la encarnación, porque la Biblia dice que Jesús tomó cuerpo, Jesús se encarnó, Jesús tabernaculizó. Pero de ahí a creer en la reencarnación, que yo me muero y después voy a reencarnar en una cucaracha, eso está... Yo paso, como dicen por ahí. Eso yo no lo creo, no hay base, no hay nada, no hay vamos a decir así, una base dentro de las Escrituras, que es la base que nosotros tenemos como cristianos. Y déjenme irle diciendo que esas 3 religiones dicen que son las oficiales en el mundo entero. ¿Por qué? Porque dicen que las 3 tienen como común denominador al mismo Dios. Y son muy astutos para poder desarrollar, y dice, mire, por ejemplo, el Islam tiene a Abraham como el profeta principal. Y tienen a su Dios Alá. El Dios de Abraham es Alá para ellos. El catolicismo tienen al Padre, al Dios Padre, como su Dios principal. El Dios Alá es igual, el Dios Padre. Y para el judaizante, o para el judío, para la religión judía, el Dios Padre es Yahweh o Jehová, como lo quieran llamar. Entonces dice, es que todos adoramos al mismo Dios. Y hasta ahí la cosa parecería muy contundente, pero déjeme decirle que no es así.
Cuando a mí me presentaron ese esquema, yo lo vi tan fuerte, yo dije, santo Dios, ¿cómo es posible esto? Pero Dios, que no nos deja desamparados, y su Espíritu Santo que nos respalda, en ese momento me brilló la palabra del Señor, y en ese momento yo pude contestar a aquellas personas que querían convencerme del ecumenismo. Personas que se dicen ser cristianas, personas que han estudiado mucho, le han dedicado mucho tiempo al estudio de la teología, y estaban cayendo en el engaño y en el error del ecumenismo. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos dicen que todos tenemos el mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios. Es un solo Dios, nada más con diferente nombre. Y la verdad parecería muy fuerte, pero déjeme decirle que no. El Islam tiene a su profeta Mahoma como uno de los principales argumentos de su religión. El catolicismo tiene, con todo respeto a los católicos, la idolatría hacia María. Y los judíos, si lo podemos llamar así, están esperando su Mesías y no reconocieron a Jesús como su Mesías. Entonces, los puentes que nos llevan al verdadero Dios no son los mismos, porque nosotros tenemos a Jesucristo como el camino. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Y si Jesús dijo que yo soy el camino al Padre y el musulmán me dice que es Mahoma, ahí ya no estamos pensando igual. Y no es el mismo Dios. No es el mismo Dios que ellos dicen. Si el católico me dice que María es la intercesora para ir al Padre, no estamos creyendo en lo mismo. Si el judío dice que su Mesías nuevo es el que están esperando, es el camino para ir al Padre, no estamos creyendo en lo mismo. Pero la palabra me dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y ahí está la base donde descubren el engaño del ecumenismo. Porque hoy en día pastores, alianzas, empiezan a predicar, a redactar, a nombrar el capítulo 17, creo que es el 17 del libro de San Juan, hablando de la unidad, para que seamos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y de ahí lo agarran para querer darle el valor al ecumenismo, lo cual es solo engaño. Pero déjeme decirle que entonces ahí uno puede descubrir que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús, que es el camino al Padre, lo que la Biblia avala. El que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces ellos podrán decir que tienen al mismo Dios y Padre, pero si no tienen a Jesús, no tienen al Padre. Entonces el Dios que ellos adoran no es el mismo Dios. Y así, asunto arreglado, no somos ecuménicos, no profesamos lo mismo, así que ahí podemos entender que ellos están unos a la hechicería, otros a la idolatría y otros a las tradiciones judaizantes legalistas. Sin embargo, al pueblo cristiano le han dado la verdad, son los que ahorita tienen en sus manos el predicar la verdad a toda criatura, el evangelio de la verdad. Entonces, con esa base, uno se va dando cuenta de la verdad histórica que uno va conociendo en el cristianismo. Pero déjeme ahora volver nuevamente a decirle acerca de este vacío que yo sentía. No era un vacío de Jesús, porque a Jesús lo tenía en mi corazón y lo tengo en mi corazón. Pero lo que había a mí decía, hay algo más que yo no entiendo. ¿Dónde poder entender? De repente un hermano se paraba con una palabra y yo decía, ese hermano tiene la visión, pero hasta ahí llegaba. Una de las cosas que me ayudaron a tener esa tranquilidad, esa llenura y esa plenitud fue cuando yo pude leer en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que me ayude a leerlo despacito y que usted lo escuche, para que usted pueda entender que una de las cosas que en los últimos tiempos la iglesia va a necesitar es volver a las Escrituras, volver a la base de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría de religiones cristianas o denominaciones cristianas, si lo quiere ver así, ahorita lo único que ellos tienen es el pastor como ministro, el evangelista también como ministro y el maestro
a medias, porque la iglesia es floja para poder estudiar la palabra de Dios. La iglesia no estudia, la iglesia no lee la Biblia. La iglesia de Cristo ahorita está dormida, no estudia, no escudriña, no busca. Hay un letargo, hay un espíritu en ellos para poder impedir que puedan escudriñar la palabra y puedan comer. Entonces, cuando yo conozco Ministerios Ebenecer y puedo empezar a paladear y a ver la palabra de Dios, cómo la desarrollaban, porque me llamó la atención cómo la desarrollaron en aquellos tiempos que yo los conocí, y que Dios me había marcado en mi corazón que los buscara a ellos para poder tener lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Me decía, lo que tú me estás pidiendo, yo ya lo deposité en un ministerio y se encuentra ahí. Ahora déjeme hacer un paréntesis. No estoy diciendo que Ministerios Ebenecer son los dueños de la verdad. Déjeme aclarar eso. Pero sí le puedo decir que con lo que Dios ha dado y lo que Dios ha revelado y con la manera en la de estudiar las Escrituras, hay una gran ventaja. Hay una gran ventaja que es lo que ahorita yo le estoy compartiendo. Nuestro hermano, si no me puede leer lo que es Efesios capítulo 4, verso 11. Buenas tardes. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Fíjese, 5 ministerios. Nombra 5 tipos de ministerios, cada uno diferente, pero todos se complementan. 5 ministerios. Cuando yo pude entender eso y me pude dar cuenta que la mayoría de denominaciones no reconocían el ministerio profético y el ministerio apostólico, ahí yo pude entender que lo que me faltaba era eso. Que Dios a través de su palabra había dejado una dieta completa a través de 5 ministerios, y que Dios iba a hablar a través de los 5 ministerios, que Jesús se fue y le dejó encargado a 5 tipos de siervos, diferentes unos de los otros, pero todos complementándose. Y eso concuerda con la parábola que dijo que un hombre rico se fue y le dejó a sus siervos encargado su hacienda, su casa, sus negocios, y él se fue lejos. Y eso quiere decir que Jesús se fue a interceder por nosotros a la diestra del Padre, pero dejó 5 ministerios. Y Dios regala hombres, los manda a la tierra, predestinados, traídos a la tierra como un regalo, y los empieza a capacitar y a despertar para que puedan empezar a desarrollar y puedan recibir ese sello según el ministerio al cual Dios los llame, para poder edificar al pueblo del Señor. Mire la característica que hay o que uno se encuentra cuando le da cavidad y le pone fe a la palabra tal y como es. Yo sé que de repente los bautistas van a decir, es que eso ya no es. Sin embargo, ellos no tienen ni siquiera un texto base para poder decir que ya se acabaron los ministerios. Sin embargo, la Biblia nos dice hasta cuándo se va a acabar. Pero ellos así lo han creído. Ahora, es bien difícil, si no es por el Espíritu Santo que los convenza, que un bautista cambie su manera de pensar, porque son dogmas que tienen más de 500 años en sus cabezas y que se los han pasado de generación en generación. Pero déjeme ver lo limitado que están. Ellos están muy limitados en el evangelismo. Eso sí, especialistas en el evangelismo, en lo que es la salvación. Pero en el desarrollo se han quedado totalmente atrás. Y la Biblia dice que no nos podemos quedar atrás. Mire el resultado de creer, de conocer, de comer y de vivir los 5 ministerios. ¿Para qué son los 5 ministerios, hermano? Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso era lo que me faltaba. El perfeccionamiento para poder preparar. Me faltaba la preparación. ¿Qué preparación? Que trabajaran los 5 ministerios a la par. Que lo que conocía yo, había estudiado libros y libros. Yo llegaba a la librería y decía, ya no tengo libros que leer, porque los clasificaba. Decía, estos son libros basura, estos son libros que no tienen validez, estos libros están mal escritos, este libro no tiene una base, porque lo checaba. Este libro ya lo leí, este libro ya lo leí, este ya lo leí, este también. Pero decía, pero algo me falta.
porque había leído muchos libros, pero no se me había podido revelar la Biblia como debería de revelarme en la palabra de Dios a mi corazón. Y tanta letra y tanta información de los libros no me podían ayudar si a mí primeramente la palabra no me brillaba y no desarrollaba conforme a la voluntad de Dios a través de los 5 ministerios. Porque la Biblia dice que los 5 ministerios son la mano de Dios. Que aquí está el apóstol, que aquí está el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Son 5 ministerios y la Biblia dice, someteos bajo la mano poderosa de Dios. El Espíritu Santo obra a través de los 5 ministerios. Ahorita le voy a explicar varias cosas que están en la Escritura para que se dé cuenta que de esa manera es como podemos empezar a entender y que la palabra se nos revele y nos abran los ojos, el entendimiento, nos abran el corazón y podamos discernir claramente la palabra de Dios. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Pero si dentro de los 5 ministerios solamente 3 funcionan y 2 los dejamos aparte y son los que tienen la autoridad, va a haber problemas. Nuestro desarrollo va a ser muy pobre. No se va a desarrollar la voluntad de Dios perfecta y agradable dentro de nosotros, a causa de que no estamos comiendo completamente lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral. ¿Sigue, hermano? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud. Cuando uno conoce y cuando Dios le revela a uno los 5 ministerios, uno llega a la plenitud. Ya no va a haber más que estudiar, porque ahí están las llaves para conocer la plenitud. Cuando entendí lo de los 5 ministerios, dejé de estudiar libros y me puse a estudiar la pura palabra, y me pude dar cuenta que a través de los 5 ministerios recordaba la información de tantos libros, pero encontraba la cuadratura y encontraba la palabra revelada. Empezaba yo con razón dice esto, y empecé a agarrar del antiguo y del nuevo y se juntaba, y empezar a entender la hermenéutica y la homilética, y ahora sí todas esas cosas de los hombres que se enseñan en los institutos, que si no hay la revelación de lo profético y lo apostólico, poco sirve. Yo no digo que no sirve, poco sirve, poco les es provechoso. Yo recuerdo la vez que me corrieron de un instituto bíblico con mucha amabilidad, porque me invitaban a dar clases hace un par de años, pero yo les decía que yo no podía dar clases porque miraba que los pastores que estaban, o los que estaban estudiando para pastores, en menos de 5 meses, 3 meses, cada sábado, nada más eran los puros sábados, estaban estudiando los profetas, todo el Antiguo Testamento, los profetas, y en 5 meses ellos ya iban a salir bien sabiondos de lo que eran los profetas. Y yo les dije, es que eso no es así, eso no es así. Y empecé yo a explicarles los ángulos de la manera de poder discernir las Escrituras, por la manera en la que podríamos interpretar las Escrituras, por lo literal, por lo profético, por lo poético, por lo espiritual, por lo figurativo. Son muchos ángulos que podemos entender lo de los profetas. Ustedes lo único que van a hacer es informarse de cosas que están nada más ahí escritas, de información, pero no se van a formar. Y van a salir creyendo que ya lo saben todo y se van a topar con muchos problemas. Yo digo que esas cosas no son así. Yo creo que mejor hay que desengañarlos, le dije al dueño del instituto, y al que desocuparon pues fue a su servidor. Pero no me arrepiento, porque no los iba yo a engañar, porque ellos iban a salir hinchados pensando que ya sabían. Y ese es el problema de los institutos, que lo único que hacen es informar, mas no formar. Donde la persona se forma es en la palabra de Dios. Donde la persona se forma es en la iglesia. Y lo que hacen los hombres cuando salen del instituto, lo primero que hacen, es ir a atacar al pastor, porque ellos van muy llenos de información y quieren empezar a revelársele. Y una de las cosas que tiene que hacer uno que sale del instituto es saberse formar.
aprender a obedecer, a cubrirse, a ser una persona que se deje guiar, que se someta para que pueda Dios también obrar a través de la autoridad que Él va a tener y Él pueda ser bendecido. Pero entonces, déjeme comentarle, ¿qué más dice ahí? Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no tenemos los 5 ministerios, dice, nos van a engañar. Vamos a ser blancos fáciles y vamos a ser unos niños fluctuantes. Nos van a traer como una veleta para allá y para acá. Que ya vino tal salmista Sintermex y está hablando cosas nuevas y ahí va la gente. Que ya vino fulano de tal y ahí va. Y que ya vino sutano y ahí va. Y que ya ahora están en una nueva moda de cristiana y que ahora con las redes sociales nos traen como una pelota. Si no tenemos la base de los 5 ministerios y el desarrollo y la madurez y la visión de los 5 ministerios, no vamos a tener la madurez, no vamos a tener la visión, no vamos a tener los argumentos para poder detectar los antiministerios que se empiezan a mover a través de estos últimos tiempos. Hoy es un tiempo de confusión. Mateo 24 dice que se levantarán muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. La palabra Cristo significa ungidos. Entonces dice la Biblia, se levantarán muchos falsos ungidos que dicen que tienen la unción de Dios y van a engañar a muchos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No que se le van a aparecer mucha gente parecida a Cristo y van a decir yo soy Jesús. No, no están tan locos, sino que van a decir que ellos tienen la unción. Y de esa manera van a engañar a muchos, según lo que la Escritura nos dice. Entonces, elemental es los 5 ministerios para la preparación del pueblo, para que el pueblo conozca la plenitud, sacie su sed por medio de los 5 ministerios. Es la dieta alimenticia espiritual, celestial que viene del cielo con la que se alimenta. Ahora, déjeme decirle, Jesús vino y practicó los 5 ministerios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 3 verso 1 que Jesús fue el apóstol del Padre. Así lo dice, el apóstol del Padre. Después tenemos al profeta y Jesús fue profeta y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. Profetizó. Era profeta. Le dijo la mujer samaritana, me parece que tú eres profeta, porque no se equivocó. Jesús era profeta. Jesús desarrolló el apostolado. Después el evangelista. Jesús predicó las buenas nuevas de salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí y empieza a desarrollar lo que son las buenas nuevas. Entonces ahí ya llevamos 3 ministerios. Después viene el de pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Después dice la Biblia como maestro que Nicodemo dijo, Señor, te reconocemos porque sabemos que tú eres maestro, que nadie viene así del cielo, que diga que viene del cielo si no hace esas señales que tú estás haciendo. Eso significa que Jesús practicó los 5 ministerios. Ahora, no fue nada nuevo. Isaías 61 dice que Jesús, y profetiza que Jesús iba a practicar los 5 ministerios. ¿Si me ayuda a leerlo, hermano? Esa es la palabra de Dios, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. ¿Qué más sigue? Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si usted le pone atención, no le va a decir los 5 ministerios por nombre, pero le va a revelar los 5 ministerios en su oficio. ¿Quién es el que viene a vendar al quebrantado? Al quebradito, al que fue lesionado de su patita, el pastor. ¿Quién es el que proclama? El profeta. ¿Quién es el que envía y es enviado? El apóstol. ¿Quién es el que da libertad a los cautivos? El maestro. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ¿quién es el que da las buenas nuevas? El evangelista. Isaías 61 profetizó que Jesús vendría y haría esas 5 labores ministeriales. Vino y las hizo, y después de que las hizo se fue, y después Él las dejó y las dejó distribuidas en 5 ministerios. Entonces, inclusive si usted lee,
nada más porque ahorita no tenemos tiempo, el libro de San Juan capítulo 16. En la obra del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo también lleva a cabo los 5 ministerios. Si usted se da una idea y lo pone a estudiar, y no le va a decir ahí los nombres de los 5 ministerios, pero le va a decir el oficio, le va a dar la esencia de cada uno, y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo obra a través de los 5 ministerios. Él también está desarrollando los 5 ministerios, así como los desarrolló Jesús. Vamos a dar un tiempo, vamos a poner un canto para que usted lo pueda escuchar unos momentos, para que pueda acomodarse bien, vaya por un vasito de agua, o si está en la oficina escuchando este mensaje y ya le moví un poquito por ahí, le inquieté un poquito, váyase por un café o algo, mientras escuchamos por ahí un canto para que lo pueda meditar, y ahorita volvemos para seguir adelante con nuestro programa del día de hoy, Maranata, Cristo viene. Amén. Escuchemos. Tú
seguimos adelante con nuestro programa el día de hoy, sin antes dejarle lugar a nuestro hermano Jorge que nos acompaña el día de hoy para que nos recuerde por ahí los números telefónicos que tenemos aquí en cabina, lo que es de Radio Adicción. Hermano Jorge, por aquí. Bueno, nuestra iglesia donde nos congregamos, Iglesia Cristo Renacer, está ubicada en calle Polonia 114, en Fama 3. Asimismo, el teléfono es el 1870-4824, te lo repito, 1870-4824. Nuestro pastor tiene el teléfono 811-983-2991. Y nos congregamos los lunes, es lunes de oración, es miércoles 7:30, discipulado, viernes igual familiar, el sábado está con los niños pastor desde las 2 de la tarde, domingo servicio desde las 3 de la tarde, o sea, casi toda la semana está ocupada la iglesia, gracias a Dios. Han llegado varios hermanos, varias ovejas nuevas y nos da un gusto tremendo, hay un gozo tremendo, ya hubo bautizos y bueno, es hermoso cuando Dios respalda. Ahí estamos ubicados, si gustas visitarnos. Bueno, seguimos con el tema y le quiero mostrar, si usted tiene la oportunidad de apuntar por ahí o nada más anotar las citas y después usted lo analiza en la escritura. Aquí nos va a faltar tiempo, pero le voy a demostrar conforme a la escritura lo necesario que son los 5 ministerios. No 1, no 2, no 3, no 4, los 5 completos. Porque en la misma escritura también viene los antiministerios también que atacan a la iglesia del Señor. La Biblia nos deja muy claramente que el diablo también sabe cómo atacar. Y si el diablo sabe que el Señor dejó 5 ministerios, él también va a atacar por 5 frentes a la iglesia del Señor. Y eso nos lo revela la escritura. Y lo vamos a ir viendo. Le voy a decir a nuestro hermano, le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que nos comente acerca del libro de Judas, capítulo 1, verso 12. Ahí vamos a empezar a ver los 5. Ahora, ¿cuál es la clave para saber? Porque siempre la Biblia nos nombra 5. Cuando nos nombra el número 5, este número 5 en la Biblia es número de gracia. Y es número de los 5 ministerios. La gracia de Dios trabaja a través de los 5 ministerios en conjunto. Entonces, todo lo que aparezca en el Nuevo Testamento de 5 es porque habla de los ministerios o de los antiministerios. Y ahorita lo vamos a ver con mucha claridad. Dice la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Verso 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Un poquito antes dice también estrellas errantes. Sí, en el 11. En el 13 dice estrellas errantes. Estrellas errantes. Entonces, nada más cheque. Fíjese, habla de 5 tipos de personas falsas el libro de Judas, hablando acerca de los falsos. Empieza hablando de los falsos maestros, falsos profetas, pero después describe a los 5, hablando como diciendo, el falso maestro, el falso profeta, el falso pastor, el falso evangelista, el falso apóstol. Y empieza a hablar claramente y dice, estrellas errantes, número 1, número 2, nubes sin aguas, número 3, árboles otoñales que no dan fruto, número 4, fieras olas del mar que avientan espuma. Y número 5, cisternas rotas, cisternas que no llevan agua, escollos escondidos, dicen otras versiones. Ahí está nombrando a 5 tipos de personas falsas. Y cada una de ellas es descubierta con alguno de los ministerios. Por ejemplo, las estrellas errantes son descubiertas por los verdaderos profetas, porque las estrellas errantes son los falsos profetas, los que andan sin cobertura, los que se mueven solitarios, los que andan para allá y para acá. Le digo, hermano, ¿y a usted quién lo patrocina? ¿De dónde viene? ¿Quién lo llamó? ¿En dónde nació? ¿Quién lo respalda? No, hermano, Dios me levantó solo. Eso es mentira, porque Dios no levanta solos. La Biblia dice que somos enviados y que Dios utiliza hombres de Dios para enviar a aquellos que Dios levanta.
Entonces esas personas se pueden identificar así. Y así podemos agarrar, estudiar uno por uno. Las nubes sin agua, los árboles otoñales, hablamos de las cisternas rotas que no retienen agua, podemos hablar acerca de las fieras olas del mar. Son 5. Entonces, esos son los 5 antiministerios, pero con cada uno de los ministerios que Dios nos ha dado, descubrimos a los falsos. De otra manera, no se van a poder descubrir y van a estar dentro de nosotros, porque dice que comen con nosotros, que están con nosotros, dice por ahí, hermano, ¿qué dice por ahí en el 12 o el 13? Sí. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Amén. Sí. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 2. La Biblia también nos habla que nos debemos de cuidar de 5 tipos de personas, que nos debemos de guardar. Dice la Biblia, número 1, Filipenses capítulo 3, verso 2. Guárdense de los perros. Ahí lo dice claramente. Guárdense de los malos obreros. ¿Qué dice, hermano? Léalo para que. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí habla de 3. Guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros y guárdate de los mutiladores del cuerpo. Después en el libro de Lucas 20:46 dice, guardaos de los escribas, esos son los maestros, los falsos maestros. Y dice Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas. 5 otra vez, 5. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14, hermano. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjese cómo lo va desarrollando. ¿Qué más dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si los contamos, empezamos por el primero, hermano, nuevamente. ¿Qué comunión tiene? Luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 1. ¿Sí? Cristo con Belial. Cristo con Belial. 2. Creyente con el incrédulo. 3. Y la otra, la justicia con la injusticia. 4. ¿Y qué entre el templo de Dios y los ídolos? 5. Para poder vencer esas 5 cosas, se necesitan los 5 ministerios. Y una cosa para cada ministerio. Si no tenemos los ministerios, nos van a estar estas cosas atacando, engañando. Los antiministerios, no nos vamos a poder guardar de los perros, de los malos obreros, de los descuartizadores, de los que meten división, por no tener el alimento, la visión del profeta, la visión del apóstol, la visión del evangelista, del maestro y del pastor. Los 5 trabajando para que la iglesia esté funcionando de una manera óptima, llena del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, bajo los 5 ministerios. Eso es una claridad. Entonces ya le mostré 3. Libro de Judas, libro de Primera, de Segunda de Corintios y el libro de Filipenses, donde hay 3 grupos de 5, donde podemos entender que esas cosas se pueden detectar a través de los 5 ministerios. Se necesita en estos últimos tiempos que cada pastor, cada consiervo, haga conciencia, evalúe esto que le estoy diciendo y se vuelva a la Escritura. Qué casualidad, no sé si es el libro de Efesios capítulo 3, hermano, verso 20, por ahí está, donde dice que en qué vamos a ser nosotros establecidos bajo los fundamentos, dice, de los apóstoles y profetas. Y precisamente los apóstoles y los profetas son los que rechazan ahorita las otras denominaciones que durante muchos años han estado nada más con 3. Y empiezan a argumentar, es que no hay apóstoles, es que ya no hay profetas. No leen la Biblia. El libro de los Hechos habla así de apóstoles, aparte de los 12, porque la Biblia habla del apóstol del Padre que fue Jesús. Ya le dije, capítulo 3 del libro de Hebreos. Después habla de los apóstoles del Cordero, que fueron los 12. Y después habla de los apóstoles del Espíritu Santo, que se levantan en el libro de los Hechos, y que son los que hasta ahorita Dios sigue levantando.
pero necesitamos tener la visión clara y la revelación de la Trinidad para poder saber que Dios todo lo tiene trabajando a través de la dispensación en el Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo, que es al que ahora le toca estar desarrollando. Es muy necesario, y en estos últimos tiempos, para que el engaño no nos tome, necesitamos la visión, necesitamos el ministerio apostólico donde Dios deposita la autoridad, donde Dios deposita el gobierno y donde Dios le da la gracia para establecer la sana doctrina conforme a la Escritura. Y es el que Dios le da la gracia para poder enviar y para poder cubrir a los otros 5 ministerios y capacitarlos también para que ellos capaciten. Necesitamos la visión del profeta para que nos dirija, para que nos dé dirección, guianza. Dice la Biblia que el pueblo, a falta de profecía, se descarrila, se aparta. Necesitamos el desarrollo fuerte del evangelismo para que sigamos bajo el mandato de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos también. Necesitamos también el desarrollo con mucho énfasis, el pastoral. Necesitamos mucho el magisterio para poder desarrollar y que la iglesia sepa, ame la consejería, la enseñanza, el desarrollo del pueblo de Dios. Necesitamos esto para que la iglesia se pueda levantar y le haga el trabajo óptimo al Espíritu Santo y Él pueda moverse. De otra manera, el Espíritu Santo va a ser obstruido por nuestras mentes, por nuestra falta de doctrina, nuestra falta de conocimiento dentro de las iglesias. Y nuestras iglesias se van a quedar con poco fruto, o muy poco fruto. Después va a venir el enemigo y va a zarandear las iglesias y las va a desmoronar en estos últimos tiempos. Es necesario que busquemos a Dios en estos últimos tiempos. Tiempos de engaño, tiempos de muchos ataques del enemigo. ¿Hay algún texto que nos quiera decir? Sí, dice la palabra de Dios en Efesios 3:3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así es, apóstoles y profetas. Y si usted ve, los más atacados ahorita son los apóstoles y los profetas. No que ya no hay apóstoles, no que ya no hay profetas. Ahora, también por causa de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, quieren descartar, pero mire, entiendo un poquito. Si existe lo falso, quiere decir que existe lo verdadero. No puede existir nada más lo falso sin lo verdadero, y viceversa. Entonces, cuando usted dice que hay falsos maestros, es porque hay maestros verdaderos. Hay falsos apóstoles, y la Biblia dice, estos son falsos apóstoles que se disfrazan como hijos de luz. Significa que entonces sí hay verdaderos apóstoles. La iglesia de Éfeso dice que tenía la capacidad, el discernimiento, la gracia para descubrir a los falsos apóstoles. Quiere decir que sí existen los falsos, los verdaderos apóstoles. Nada más que la iglesia no ha entendido, no ha desarrollado, y los ministros somos los responsables de darles ese tipo de alimento, de ir a Dios para que el Señor nos capacite y podamos desarrollar. Es por eso que falta mucha revelación, mucha visión al pueblo de Dios, porque necesita volverse a los 5 ministerios, no a 2, no a 3, a los 5 ministerios, y venga la palabra y les empiece al pueblo de Dios a llevarlo hacia la plenitud y la madurez, para que sea respaldado y entregado, para que el día que el Señor venga, el pueblo esté preparado. Porque déjeme decirle que la Biblia dice en Tesalonicenses, me ayuda hermano, capítulo 5, verso 23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice la condición que el Señor va a hallar en aquellos cuando Él venga. Hablando del tipo de gracia que Dios va a desarrollar a través del Espíritu Santo por medio de los 5 ministerios, y va a formar personas con las 3 áreas. Con las 3 áreas las va a dejar claramente establecidas, equipadas y maduras. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el espíritu, alma y cuerpo no están guardados irreprensible, no nos vamos. Eso es lo que está diciendo.
Pero gracias a Dios el Espíritu Santo está trabajando y desarrollando y haciendo que el pueblo vuelva a las Escrituras, no a las tradiciones de los hombres que quitan las Escrituras, sino que yo le puedo decir, pruebe, humíllese delante de Dios, créale. Cuando a mí me mostraron y me dijeron, es que a ti no te enseñaron lo de los 5 ministerios, y lo pude entender. Mire, no le hice caso al que me estaba diciendo, le pedí perdón a Dios y dije, Señor, ¿cómo se me pudo haber pasado? Si ahí está, a mí no me necesitan convencer, si ahí lo tienes escrito. Y cuando yo hice eso, pude entender y se me abrieron las Escrituras de una manera como no tiene usted una idea, que hasta la fecha es una fuente inagotable de palabra y de palabra y de palabra y de palabra en los 5 ministerios. Palabra profética, palabra pastoral, palabra magisterial, palabra evangelística. Por ejemplo, la sabiduría del evangelista. ¿Dónde está la sabiduría del evangelista? Proverbios capítulo 1, verso 20. Dice ahí, la sabiduría clama en las plazas, alza su voz. Dice la Biblia, si me lo permite por ahí hablar. El maestro tiene también su sabiduría. Dios a cada ministerio le dio su sabiduría exclusiva a cada uno según lo que ellos iban a desarrollar. Y está ahí metida en la Escritura. Solamente hay que encontrarla, y eso a través de la palabra de Dios y el Espíritu que nos guía. ¿Proverbios qué dijo? Capítulo 1, verso 20. Dice la palabra de Dios, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Y quién cree que dice eso? El evangelista. Es el que anda en las calles, en las plazas, en las campañas, evangelizando. La ama de casa que también en la tienda, en el supermercado, en las tortillas, en la escuela, en sus trabajos, en el camión. Ahí la gente está hablando y hablando y hablando de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios da la sabiduría, y ahí está la sabiduría del profeta, la sabiduría del apóstol, la sabiduría del evangelista. Veamos la sabiduría del maestro. Salmo 49:3. ¿Qué es lo que utiliza un maestro para poder enseñar? Su boca. Y la Biblia nos deja muy claramente. Dice la palabra de Dios, mi boca habla sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Ahí está la sabiduría del maestro, cuando Dios dota. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, en las 7 unciones que describen 4. Y de esas 4 que se describen, se las paso. Dice la Escritura ahí que es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de conocimiento. 4 unciones que tiene el maestro para desarrollar el ministerio y poder capacitar al pueblo de Dios. Que nadie le diga, que nadie le cuente, que se capacite. Nada de que 2, 3 hermanitos son los únicos que se van a un instituto a estudiar. Aquí toda la iglesia tiene que estudiar, toda la iglesia tiene que capacitarse, toda la iglesia tiene que ser metida en la palabra, sumergirse en la palabra y que la palabra se le revele. Por último, le voy a dar la última. Hebreos capítulo 4, verso 12, y le voy a marcar los desarrollos que tiene cada uno de los ministerios, una característica que tiene cada uno de los ministerios, y ese está en Hebreos capítulo 4, verso 12, y con este vamos terminando. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son 5 características que tiene ahí. 5 características que va a encontrar ahí, y cada una es de cada uno de los ministerios que se desarrollan en las Escrituras. Y podemos buscarle y vamos a encontrar 5 características, y cuando veamos 5 características vamos a entender que ahí están incluidas los 5 ministerios. La palabra de Dios es hermosa, hermano. Si usted pensó que ya la Escritura ya no la toma porque ya se la sabe, déjeme decir que no sabe nada. Y si usted me pregunta que si yo sé, yo le puedo decir, yo no sé nada. El que lo sabe es Dios. Solamente necesitamos buscar claramente, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene poder para discernir. Son 5 cosas. Tiene poder, es viva, es eficaz, es penetrante, es cortante. Que Dios le ayude
a cada uno de nosotros y a cada consiervo y a cada pastor a entender la palabra y la necesidad de poder introducir los 5 ministerios en cada una de sus iglesias para poder ser eficaz y estar bien preparados en la obra que Dios nos ha encomendado. Que el Señor le bendiga ricamente y nos vemos el día de mañana en La Voz del Pastor a partir de la 1 de la tarde. Que el Señor le bendiga ricamente a todos.